iniciar la grabación, ya empezamos y comparto aquí mi pantalla. Bien, ahí deben ver la pantalla, ¿cierto? ¿Están viendo ya mi hoja de cálculo nuevamente? Sí. Sí, profe. Gracias, Irma. Muy bien, bien, entonces vamos a hacer una valoración aquí diferente. Vamos a hacer varias cosas. Vamos a valorar un test, ¿sí? Que es un instrumento especial. Deme un segundo. Bueno, vamos a valorar aquí un instrumento diferente. Vamos a valorar un test. Y para eso voy a recurrir a lo siguiente. Voy a mostrarles aquí. Voy a buscar en Google, de hecho, para que una vez quede aquí en el video. Vamos a buscar aquí en Google. Voy a ponerle curva de test. Miren cómo lo voy a poner, curva de test. Bueno, hay una que es conocida, que es la del Grupo Aval. Los test son un instrumento también, son un instrumento financiero, son un título, si quieren llámelo bono, emitido por la nación. El Grupo Aval aquí en su página pone este gráfico que es muy interesante de revisar y es el que les voy a mostrar ahora. Este gráfico que ustedes ven aquí, ¿sí? Es el gráfico de rentabilidad o la curva de test tasa fija. ¿Sí? Entonces voy a usarlo acá en mi proceso de valoración. Yo les digo cómo leemos esto. Entonces, esa es mi curva. Esa curva, qué pena hay con ustedes, es que esto es mi celular que se disparó, un segundito. Un segundo. Ya está. Entonces, esa curva, por favor, miren que la obtengo de este grafiquito de acá, de esta tabla. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Lo que ustedes están viendo, voy a ampliarlo un poquito, miren, el día 29 de julio del 2022, los test emitidos por la Nación que tienen vencimiento julio del 2024 se estaban negociando a una tasa del 10.8. ¿Me siguen? Esa es la idea. ¿Sí? Así se lee esto. Los test con vencimiento julio del 2024 se estaban negociando al 10.8. Y luego el 26 de agosto, casi un mes después, esos mismos títulos se estaban negociando al 10.95. ¿Ok? A esos títulos, ¿cuánto les falta? ¿Cuánto su vencimiento está en 1.91 años? Entonces, estos dos puntos que ustedes ven aquí son los puntos que corresponden a ese primer vencimiento. Es decir, para un vencimiento de 1.91, casi 2, el 29 de julio, que es la curva en este momento, la curva como oscura, esos títulos estaban negociando a 18, pero un mes después, el 26 de agosto, se estaban negociando a 10.95, que es la curva roja. ¿Ok? Me siguen entonces en la lectura, ¿cierto? Por ejemplo, los títulos con vencimiento a marzo del 2031, mírenlos acá, que corresponden a un vencimiento a 8.59 años, o sea que está como por acá, ¿sí? Esos títulos se estaban valorando el 29 de julio a 12.23, pero luego el 26 de agosto se están valorando a 11.95. ¿Listo? Son títulos que están como por acá, miren su vencimiento, más o menos por acá. ¿Ok? ¿Qué notan ustedes de esa curva? Si analizamos esa curva de títulos, ¿qué notan ustedes de esa curva, por favor? ¿Qué observan de esa curva? ¿Qué puedo inferir que está pasando? ¿Qué está pasando con las tasas de los títulos entre el 29 de julio y el 26 de agosto? Para los diferentes plazos de vencimiento de diferentes tipos de títulos. ¿Qué puedo inferir que está pasando? Miren por favor este título. El título más largo que tiene la Nación emitido es a octubre del 2050. Ese título, el 29 de julio,
se estaba negociando al 12.5 y el 26 de agosto se está negociando al 12.14. Es un título cuyo vencimiento se produce en 28.19 años. Estoy hablando de estos dos puntos de acá, ¿sí? Lo que corresponde a esta fecha de acá. ¿Qué me está mostrando a mí ese par de gráficos? ¿Qué me están mostrando esos gráficos? Ese par de curvas con las tasas de los títulos. Profe, pues sería que a comparación del mes anterior disminuyó, ¿no? Lo que puedo observar muy bien es que mira que la gráfica azul, en la mayoría de los plazos, por lo menos en los plazos largos, medianos y largos, es superior a la tasa roja. ¿Lo ven acá? ¿Eso qué significa? Que para esos plazos largos lo que estoy suponiendo es que va a haber un descenso en las tasas de interés. Por lo menos es lo que me está mostrando la curva de test. Puede que eso cambie mañana, ¿sí? Pero eso es lo que me está mostrando la curva de test. ¿Ok? De títulos emitidos por la nación. Cuando las tasas tienden a ir creciendo, lo que yo debo observar, puede pasar es que esta tasa, esta roja, esté por encima de la curva azul. ¿Listo? Eso es lo que, digamos, suele pasar. Voy a mostrarles algo más aquí. Esto que les estoy mostrando aquí es el último informe que tengo acá de cierre de mercado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se ven los test. ¿Sí? Entonces, miren que el título de vencimiento en julio del 2024, ¿sí? Julio del 2024, que corresponde a ¿cuál? A este primero de la tabla, mírenlo, julio del 2024. Se estaba negociando el 30 de julio, es un título de tasa cupón del 10%. Se estaba negociando, déjenme ver la tasa aquí correspondiente, aquí ustedes la tienen, miren. El precio sucio del mes anterior, ¿recuerdan lo que es el precio sucio? Precio sucio es el valor presente de los flujos esperados. Se estaba negociando en 132, pero el día de ayer, dicen aquí en este informe, se negoció en 124. O sea que el título perdió valor con relación al día de anterior. Al día de hoy está en 124.326. ¿Listo? De esa forma, entonces, ustedes pueden ver aquí los diferentes cronogramas de la nación en términos prácticos desde el punto de vista de todos los títulos que han sido emitidos. Miren, aquí yo los puedo revisar. ¿Sí? Todos los días sale este informe, que es el informe del Ministerio de Hacienda, que corresponde a las valoraciones de los títulos de acuerdo a cómo se están negociando esta clase de títulos, que son los test en el mercado financiero. Muy bien. Planteado eso, entonces, vamos a tratar de... planteado eso, vamos a tratar entonces de valorar un título financiero, y para eso voy a suponer que tengo un título que tiene un solo cupón. ¿Listo? Vamos a valorar un bono cero cupón. Valorar un bono cero cupón. ¿Listo? Ese título cero cupón que voy a valorar, voy a suponer que es un test, es un título, un cero cupón, un solo cupón paga, un solo cupón. Y voy a suponer que la fecha de vencimiento del título, ¿sí? La fecha de vencimiento del título, voy a sacarla aquí de este cronograma, voy a suponer que este es un instrumento, vamos a ver cuál de todos los instrumentos. Un segundo, por ejemplo, voy a tomar este que está aquí, que se vence en abril del 2028. Abril 2028. ¿Listo? Entonces, y voy a suponer una fecha para eso. Voy a suponer, por ejemplo, que es el 15 de abril del 2028. Tenemos un instrumento que se vence ese día. Ese instrumento que se vence ese día paga 100 ese día. Ese es un instrumento por descuento, así se dice. Paga 100 ese día. Entonces, yo voy a comprar ese instrumento en el día de hoy, el 29 de agosto del 2022. ¿Listo? Bueno, no lo hagamos al 29 para que usemos estos mismos datos. Vamos a usar estos datos de aquí. Entonces, ese instrumento que vale 100 el 15 de abril del 2028, yo voy a suponer que lo voy a valorar a dos fechas. Entonces, 15 de abril 2028, miren. El 29 de julio se valora a 11.85 y el 26 de agosto se valora a 11.79. Entonces voy a suponer la primera fecha, que es la que corresponde a un valor de 11.85. 11.85. Entonces eso ocurriría el 29 de julio
del 2022. En esa fecha entonces se está valorando ese instrumento con una tasa del 11.85% efectiva anual. Yo valoraría entonces ese instrumento a este día. ¿Listo? Y luego voy a hacer otro ejercicio donde voy a suponer lo mismo. Voy a suponer la misma fecha, el mismo instrumento, los mismos 100, pero lo voy a valorar entonces a una fecha posterior. La fecha que voy a utilizar es este valor para el 26 de agosto del 11.79. Estoy hablando de este instrumento, que tiene un plazo promedio de 5,68. 11.79. Entonces voy a valorar aquí, y eso lo voy a hacer el 26 de agosto del 2022. ¿Listo? Y en esa fecha entonces, como lo pueden ver acá nuevamente, estamos con un valor de 11,79 en mi tasa. 11,79 en tasa. Listo, entonces hallemos los dos valores, eso no tiene problema, lo hallamos con la función que ya conocemos, podemos hallar los dos valores correspondientes. Entonces, tenemos aquí este valor bono cero cupón, listo, que vamos a valorar. Vamos a valorarlo, listo, y entonces vamos a calcular el valor. Voy a calcular aquí entonces un valor presente 1, ¿listo? Vamos a calcular un valor presente 1. ¿En qué fecha? El 29 de julio. Y luego un valor presente 2 en la fecha 26 de agosto. Entonces, ese valor presente 1 va a estar dado obviamente aquí con la función de BNA no periódico, lo puedo calcular. Donde tengo tasa, aquí está mi tasa, tengo mis valores, que son estos dos valores, y tengo mis fechas, que son estas dos. ¿Listo? Ya quedó. Entonces, ese instrumento yo lo estoy valorando en 52,71. Es un instrumento que en esta fecha va a pagar 100 a quien corresponde. Ese instrumento lo estoy valorando en 52,71. Luego entonces lo vamos a valorar en la siguiente fecha. Usamos la misma función, nuevamente, BNA no periódico, y entonces tengo mi tasa de 11,79, mis valores, y tengo aquí mis fechas. ¿Listo? Ese instrumento entonces lo estamos valorando en 53,32. ¿Ya? Tengo entonces una valoración a qué fecha, a esta fecha, 29 de julio, y tengo una valoración al 26 de agosto. ¿Qué puedo concluir hasta allí? ¿Ese movimiento de tasas me ha favorecido o no me ha favorecido? ¿Qué puedo decir hasta allí? ¿Qué puedo decir? ¿Qué piensan ustedes? Estoy valorando el mismo instrumento en dos fechas, el 29 de julio y el 26 de agosto, dependiendo de las condiciones de mercado existentes. ¿Listo? Yo les pregunto, ¿qué puedo decir hasta allí? Profe, lo que yo logro ver es que a pesar de que la tasa efectiva anual disminuyó, el valor presente del bono aumentó. Ya, ¿y eso te parece raro o cómo, qué Sí, piensas de eso? ¿Por qué? sí, es como, por lo general, si la tasa disminuiría, profe, el valor del bono también debería haber bajado algo, ¿no? ¿Sí? ¿Todos creen eso o no? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? La tasa entre un mes y otro efectivamente bajó, la tasa de valoración, y produjo este aumento. De hecho, si yo calculara aquí la rentabilidad efectiva anual del dueño de este test, al menos en este periodo, ¿cuál periodo? 29 de julio al periodo 26 de agosto, ¿sí? Yo estaría comprando en cuánto, teóricamente en 52,71 y vendiendo en cuánto, en 53,33. ¿Cuál sería esa rentabilidad observada allí? ¿Cómo la hallo? Con la TIR no ve, profe. Bueno, entonces hallémosla con la TIR nuclear. Listo, valores y luego tengo fechas. ¿Listo? Eso me está dando una rentabilidad del 16,35%. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, ¿qué ha pasado allí? Cuéntenme eso.
una reducción en la tasa de valoración me está produciendo un aumento en el valor del bono. ¿Qué piensan de eso? Pero es por el tiempo, ¿no? Por el tiempo, seguro. Pues es que la otra está en el mes 7 y esta está evaluada en el mes 8. Es por el tiempo. ¿Qué piensan? Pues, profe, yo tengo una idea similar a la del compañero. Dado que el bono pues, está más cercano a la fecha donde se paga, digamos que la variación o la variabilidad que uno esperaría en el riesgo es menor. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Fíjense, vamos a construir una tabla, ¿les parece? Y vamos a tratar de revisar esa tabla. Estoy valorando el mismo instrumento en dos fechas diferentes, ¿cierto? Ustedes se están dando cuenta de eso. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué les parece si hacemos esto? Vamos a construir una tabla donde vamos a hacer esto. Vamos a poner tasa de negociación, valor del bono en ese momento. ¿Y qué más le ponemos a eso? Le ponemos una fecha. ¿Les parece? Una fecha. Entonces, estoy diciendo lo siguiente. Estoy diciendo que en esta fecha, cuando la tasa de valoración es esta, ese bono vale esto. ¿Sí? Luego, un mes después, casi un mes, no un mes exactamente, en esta fecha, ese instrumento vale 11, con esta tasa de 11.79, resulta que ahora ese instrumento, ¿cuánto vale? 53.33. ¿Estamos? Esto es lo que estoy construyendo allí. Voy a poner una más, pero la que sigue sí es supuesta. Ese instrumento, ¿cuándo se vence? Ya vimos, se vence por allá en el 2028. Yo voy haciendo una valoración mensual. Entonces voy a suponer ahora que la siguiente es ¿cuándo? El 30 de septiembre, que esa pues todavía no ha pasado, ¿cierto? 30 de septiembre. Por eso, como no ha pasado, la voy a poner en rojo, mire. ¿Qué puede pasar con esa tasa de interés? ¿Que vaya al alza o vaya a la baja? No lo sabemos, ¿cierto? ¿O sí lo sabemos? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿Ustedes qué creen? Yo no lo sé. De hecho, miren que ese es el instrumento. Abril 2028. Pero me llama la atención algo, que el instrumento que sigue en vencimiento es de septiembre del 2030. Y mire qué está pasando con las tasas. ¿Qué puedo decir? ¿La tendencia es alza o a la baja? A la baja. A la baja. En los plazos más largos, miren que la curva es que la tendencia es que baje más. ¿Sí ven? Entonces, yo voy a suponer algo acá. ¿Qué tal? Yo voy a decir, bueno, ¿qué pasa si esa tasa el 30 de septiembre, desconocida hoy, llega a ser del 11,5%? Entonces, valoramos el instrumento para esa fecha. Y vamos a poner un punto más. ¿Y qué pasaría con ese instrumento el 31 de octubre? 31 de octubre, con ese instrumento. Luego tengo aquí un posible valor, no sé cuál va a ser. Voy a suponer que ya hay más certeza sobre la economía, la inflación entra un poquito más en control y entonces las tasas no van a crecer tanto. Yo supongo que esas tasas van a llegar al orden del 11,2%. La tasa para valorar esta clase de instrumentos. Luego aquí me faltan dos valores por allá, ¿cierto? Eso es lo que me falta aquí por allá. Me faltan dos valores por allá de ahí. ¿Sí? Bien, entonces vamos a poner esos dos valores por allá de ahí para poder construir esta curva. Entonces, voy a hacer esa valoración en esta fecha, 30 de septiembre. ¿Listo? Y esa valoración en esa fecha de un instrumento que, se vence el 15 de abril del 2028 con un valor nominal de carátula de 100. ¿Listo? Eso me permite entonces hallar la tasa o el valor que debo poner aquí. Bien, entonces para poner ese valor aquí, voy a usar la función ¿cuál? BNA no periódica, ¿cierto? ¿Qué me pide? Tasa. ¿La tengo? Sí, 11.50. Es proyectada. Valores, los tengo, mis valores. Y tengo mis fechas. ¿Listo? Entonces, ese instrumento, ¿qué sucedió? De nuevo, miren, aumentó de precio porque esta tasa proyectada baja a 11.50.
Y ahora voy a valorar el instrumento en la fecha que sigue. ¿Qué fecha es la que sigue? 31 de octubre. Listo, 0. El instrumento tiene un valor de 100. ¿En qué fecha? El 15 de abril del 2028. Y voy a valorar a esta fecha. Entonces, para valorar esa fecha, tengo aquí BNA no periódico, del cual tengo una tasa del 11.20. Tengo aquí valores. Muy bien, mis valores. Nuevamente mis valores. Y tengo otra vez las fechas. Listo. Y esto me da 56,00. Ahora, cuéntenme nuevamente qué han observado acá. ¿Qué han observado ustedes? ¿Cuál es la conclusión general de estos 4 momentos de valoración que estoy teniendo aquí? ¿Cuál es la conclusión general hasta allí? Pues, profe, generalmente se podría decir que entre más corto es el periodo entre el vencimiento del bono y el día que se emitió el bono, pues, tiene mayor valor. Ya. ¿Hay algo más allí o no? ¿Qué más puedo decir? ¿Qué está pasando acá con las tasas? Profe, en el chat escribieron. En el chat. O sea, ¿qué escribieron en el chat? Porque es que aquí hay intereses acumulados por la tenencia del bono 6 meses aunque no se haya llegado a la fecha de cupón. Ajá. ¿Intereses de qué? Este es un bono cero cupón, paga un solo valor. O sea que no hay cupones de intereses. ¿Listo? No hay cupones de intereses. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué es lo que es observable aquí de manera directa con el valor del bono? ¿El bono se está apreciando o se está depreciando? Profe, yo diría que se aprecia a medida que las tasas disminuyen. Eso es lo que puedo observar. Tal cual. ¿Sí? Ahora, si quieren, ponemos aquí cuál es el plazo entre estas valoraciones. Vamos al plazo. Por ejemplo, el plazo en días es esto menos esto. Aquí hay 28 días. ¿Listo? En todos los casos es casi un mes, miren. ¿Sí? Y aquí entonces puedo observar algo y es bien interesante y es que hay un cambio en el precio del bono dado un cambio en la tasa de interés. ¿Sí o no? Eso es lo que yo puedo como observar allí o no. ¿Sí? De hecho, ¿cuál es el diferencial de tasa? Miren, yo puedo aquí decir, bueno, la tasa 11.79 menos 11.85, eso significa que hay una reducción aquí de tasa en este valor, menos 0.06%. Luego hay una reducción mayor del menos 0.29 y menos 0.30. ¿Sí? Y eso produjo un aumento en el valor del bono. ¿Cierto? Eso es lo que estoy viendo. Es decir, estos cambios en tasa, cambio tasa, están produciendo un aumento en el valor del bono. Entonces voy a poner aquí cuánto cambia el valor del bono para esos cambios en tasa que estamos observando. ¿Cuánto cambia el valor del bono? Podríamos decir, bueno, el bono yo lo puedo valorar de esta forma, todo esto menos 1. Entonces miren que aquí puedo decir que el bono, para una disminución en tasa del 0.06%, aumentó en 1.17. Para una disminución en tasa del 0.29%, él aumentó en 2.54. Y para una disminución en tasa del 0.3%, él aumentó en 2.42. ¿Sí? Entre una fecha y otra, es lo que quiero decir. Entre una fecha y otra. Pero en general lo que estoy observando es que, claro, estos cambios en tasa a la baja me están produciendo un cambio en el valor del bono, pero al alza. ¿Sí lo notan, cierto? O sea que aquí puedo concluir algo interesante, ¿o no? Y es que cuando la tasa de valoración disminuye, efectivamente el valor del instrumento, ¿qué le está pasando? Aumentando. Aumenta. Está aumentando, ¿cierto? Eso es lo que estoy observando acá, con toda claridad. O sea que si yo grafico estas dos cosas, ¿sí? Yo debería ver algo como así. Vamos a ver cómo se puede ver esta cuestión. ¿Qué tal si graficamos esto? ¿Qué será? Con una línea de estas, más o menos, ahí. Sí, yo creo que esta nos ayuda ahí como a valorar.
Para esas 4 fechas yo estoy observando esto. ¿Sí? Estoy observando como esta tendencia, ¿cierto? Un aumento en el valor del bono dado un cambio en la tasa de interés. ¿Bien? ¿Listo? Y eso en general es así. ¿Ya? Lo que estoy diciendo es así. Es decir, cuando las tasas de interés de valoración se están aumentando, el valor del instrumento, en este caso, el valor del instrumento, en este caso no, en todos los casos, el valor del instrumento tiene que aumentar si estas tasas están disminuyendo. Voy a hacer un ejercicio contrario y es lo siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si al 30 de septiembre esa tasa esperada de valoración no fuera 11.5, sino que voy a suponer que sigue esta tendencia alcista de la inflación, el Banco de la República vuelve, se reúne y aumenta más la tasa y finalmente la tasa de interés llega al 12? ¿Sí? La tasa de interés llega al 12. Y miren lo que pasa al periodo siguiente. Esa tasa de interés es todavía más alta y esto llega al 14, una catástrofe. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy mostrándoles allí? Un momento, miren bien. Hay un cambio en tasa de 0.21, pero el bono solamente cambió en tasa 0.03. Aquí sí es por el efecto de ¿qué? Del plazo. Pero ¿qué sucedió acá? El aumento en tasa fue tan alto, mire, cambió en 2% la tasa entre estas dos fechas, del 12 al 14. ¿Qué le pasó al instrumento? Cayó en precio de 53.34 a 48.90. ¿Me van siguiendo en esa idea que estoy mostrando o no? ¿Qué le pasaría entonces a un inversionista, por ejemplo, o a mí en mi fondo de pensiones que eventualmente tiene test con vencimiento 2028? Cuando a mí me muestran el saldo de mis pensiones, perdón, de mi fondo pensional el 30 de septiembre, resulta que me está mostrando un bono que tiene un valor de 53.34. Pero si se produce este aumento en la tasa, para el 31 de octubre, ahora mi bono en mi portafolio vale 48.90. O sea que me dicen que dada esta desvalorización de mi título, yo perdí 8.33% en ese periodo. ¿Está claro? Eso es lo que le ha pasado a mucha gente en este momento. Porque como las tasas de interés han venido subiendo como consecuencia directa de ¿qué? De tratar de frenar la inflación, el valor de los portafolios de títulos emitidos ha venido cayendo. Y en consecuencia ha caído tanto, ¿sí?, que te está mostrando en este momento rentabilidades negativas en tus fondos pensionales. ¿Ok? Miren que entre más brusco sea el aumento de tasas, voy a poner estas dos tasas, que estas son las dos tasas que no conozco, ¿sí? Porque hasta aquí esto es conocido. Lo que está aquí en color azul es conocido. Esto es desconocido. ¿Qué pasa si el banco se pone muy radical y sube la tasa al 13%? Miren. Ya el totazo es mucho mayor. Estoy perdiendo 4.78. Y luego al mes siguiente sube esa tasa al 15%. ¿Sí? Pues mi portafolio, que arrancó aquí en 52.71, miren ya dónde va. Va en 46.62. ¿Cuánta plata ha perdido? ¿Cuál ha sido su rentabilidad? Ha sido negativa en el 8.19% entre la fecha 31 de octubre y 30 de septiembre. ¿Listo? Entonces, lo que está claro es que cuando las tasas de mercado aumentan, el precio de los bonos cae. ¿Listo? El precio de los bonos cae. ¿Sí es claro? Y cuando las tasas de mercado disminuyen, pues el precio de los bonos aumenta. ¿Ok? Entonces vuelvo aquí a mis tasas. Voy a poner aquí en mis tasas 11.5, mi expectativa. Y luego, por ejemplo, que esta tasa puede llegar al 11.1. ¿Listo? Esa es mi expectativa. Entonces ahí ya tengo mi comportamiento en términos de las tasas, del valor de ese instrumento. ¿Listo? Muy bien, eso se conoce entonces como valoración a precios de mercado. ¿De qué depende el valor del instrumento, que es este, el valor de tu portafolio? Depende del comportamiento de esta variable. ¿Esta variable cómo se llama? Esa variable pues son las tasas. ¿Listo? Esta variable que tengo aquí pues simplemente son las tasas. Esto que tengo acá son las tasas. ¿Ok? Y esas tasas pues son claves. ¿Sí? Son claves, evidentemente. Muy bien, ¿hay alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna inquietud? Conclusión entonces hasta allí. El valor de un instrumento financiero se reduce
si aumentan las tasas de valoración. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como conclusión, yo puedo decir entonces que cuando mi expectativa es que las tasas de interés van a subir, el valor de los instrumentos va a disminuir. Si mi expectativa es que las tasas de interés van a disminuir, el valor de los instrumentos va a aumentar. Y eso es muy importante para la administración de portafolios de esta clase de instrumentos financieros. ¿Ok? Entonces ya lo saben. ¿Cómo es la relación entre el valor de un bono y la tasa de valoración? ¿Es inversa o es directa? Inversamente proporcional. Es inversa. ¿Ok? Y depende de dos fenómenos. Del valor del movimiento en tasa, pero también depende del plazo. ¿Listo? Y depende de si hay cupones o no hay cupones. Aquí valoré un instrumento que es cero cupón simplemente para mostrarles qué estaba pasando entonces con este tema de los valores. ¿Listo? ¿Qué es lo que estamos viendo en este comportamiento? ¿Ok? ¿Listo? ¿Es claro? Muy bien. Dos funciones, BNA no periódico, TIR no periódica, pero ambas, por favor, son sumamente útiles para valorar los portafolios de inversión. ¿Listo? Y para valorar diferentes tipos de proyectos y actividades que todo el tiempo estamos haciendo. Entonces, ténganlo en cuenta, por favor. Esto es sumamente importante. Sumamente importante. ¿Listo? Muy bien. Son las 11:12. Yo voy a dejar allí por hoy. Nos vemos el día miércoles, por favor. Mañana no puedo porque tengo consejo de facultad. El día miércoles nos estamos viendo y yo